Cordial saludo, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Administración de Empresas, tercer semestre. Mi nombre es Diana Marcela Córdoba. Mi nombre es Cristian Gutiérrez. Mi nombre es Angélica Será. Y nuestro compañero Luis Fernando Rosero Palacios hemos preparado una exposición sobre el tema de costos ABC. Costos ABC. Concepto de modelo de costos ABC. Estos costos están basados en actividades. Bueno, el sistema de costos basado en actividades es un modelo que permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de acuerdo a las actividades realizadas. Determina que el costo de los productos y o servicios debe comprender el costo de las actividades necesarias para realizarlo y venderlo, y el costo de las materias primas. Entonces, podemos notar que en el costo tradicional tomamos los costos fijos y directos como si fueran variables, y variables que dependen del volumen de la producción. En cambio, que en esta clase de costos ABC lo que nos va a permitir es realizar un seguimiento y observar el paso a paso de las actividades que se realizan para poder elaborar el producto. Es una metodología que asigna los recursos a las actividades y las actividades a los objetos de costo. Como podemos observar, aquí se encuentran los recursos, posterior a ello las actividades y objetos de costo. En cuanto a la historia del modelo de costos ABC, esta surge a mediados de los 80 como un mecanismo para viabilizar la rentabilidad. Sus promotores fueron Robin Cooper y Robert Kaplan. Este se basa en actividades operativas como por ejemplo la producción, el montaje, la preparación de materiales, acabado, también las actividades de apoyo a los procesos como por ejemplo el control de materiales, control de calidad, y también los centros de servicio como por ejemplo la ingeniería y el mantenimiento. Y por último, actividades administrativas, como por ejemplo la administración, la contabilidad, sistemas y ventas. En cuanto a las ventajas de costos ABC, primero se puede analizar el proceso de producción que está enfocado a las actividades, determina bienes o servicios que generan mayor contribución al negocio, facilita el mejor control y administración de los IF y no afecta la estructura organizativa de tipo funcional, ya que ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan a través de la organización. Son unas diferencias muy notables en cuanto a los costos tradicionales, porque en los costos tradicionales tenemos en cuenta los recursos, la materia prima, mano de obra y los costos indirectos. En cambio que en los costos ABC podemos observar que tenemos en cuenta es la actividad, ¿sí? El paso a paso, el proceso por el cual se va a elaborar el producto. Por ejemplo, si es una empresa a la cual se dedica a la confección de ropa, ese lo podríamos notar con ese ejemplo. Debemos tener en cuenta la actividad de diseño, la actividad de corte, la actividad de costura, la actividad de empaque y la actividad de distribución. Son una serie de actividades que debemos tener en cuenta, en donde en todas ellas vamos a tener la materia prima, ya sea directa o indirecta, la mano de obra directa o indirecta, y ya sean los costos indirectos de fabricación. Otras ventajas es que mide el desempeño de los empleados y departamentos, asimismo identifica el personal requerido por la empresa.
En este método se evalúa mucho el tiempo, porque cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, en la elaboración de un producto. Entonces esto se debe tener en cuenta, puesto que entre más tiempo puedan minimizar la elaboración del producto, el valor del artículo va a ser mucho más económico. En cambio, que si tenemos un tiempo estipulado previo de 1 mes o 2 meses, pero si se entrega la producción 15 días antes de lo estipulado, pues obviamente uno se está ahorrando 15 días de salario. Entonces podemos observar una de las ventajas, porque se identifica el personal requerido y el tiempo en donde se puede minimizar. Se puede ahorrar 15 días de salario, 15 días de tiempo, 15 días del dinero que se va a utilizar para pagar a los empleados. Esa es una de las ventajas. También es un método confiable para la medición de costos de los productos y el desempeño de las actividades que se realizan para su obtención, como lo mencionaba anteriormente. Además, asigna correctamente los gastos indirectos de fabricación a los productos mediante un análisis de las actividades que consumen los productos en su elaboración y generan dichos costos indirectos. Ahora vamos a analizar algunas diferencias entre los costos ABC y otros sistemas de costeo. Costos tradicionales y costos basados en actividades. En los costos tradicionales se facilita una visión departamental de la empresa. Dificulta las acciones de reducción de costos. En cambio, que en los costos ABC se facilita una visión de los costos a través de las actividades, haciendo posible direccionar mejor las acciones, en donde los recursos de la empresa son realmente consumidos. Otra diferencia es que los productos consumen los costos. En cambio, que en los costos ABC las actividades consumen los costos y los productos consumen las actividades. También en los costos tradicionales se asignan los costos indirectos de fabricación usando como base una medida de volumen. En los costos ABC se asignan los IF o los costos indirectos de fabricación en función de los recursos consumidos por las actividades, como se les mencionaba anteriormente en los ejemplos dados. En los costos tradicionales se preocupa por valorizar principalmente los procesos productivos, en cambio que en los costos ABC se preocupa por valorizar todas las áreas de la organización. Finalidad del modelo ABC. Los estudiosos de este sistema tienen varias teorías sobre la finalidad de este modelo. Por ejemplo, una de ellas es producir información útil para establecer el costo por producto. Otra sería la obtención de información sobre los costos por líneas de producción. También se utiliza la información obtenida para establecer políticas en cuanto a la toma de decisiones de la dirección. Y es muy importante pues que haya finalmente una instauración de un sistema de costeo ABC en la empresa. Se debe implementar en una entidad el sistema ABC cuando, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación configuran una parte importante de los costos totales. También se observa un crecimiento año tras año en los costos indirectos. Existe un alto volumen de los costos fijos. Entonces aquí podemos notar algunas de las características que debe tener una empresa en la cual sería importante implementar este sistema de costos. Como conclusiones con respecto a esta exposición de costos ABC, podemos decir que estos costos se enfocan en la gestión empresarial, en el cual participan todos los que conforman la empresa, ¿sí? Desde los trabajadores de planta y obreros hasta los más altos directivos, y ya cuando estén todos los sectores productivos se lleva a la empresa
pues a conseguir ciertas ventajas competitivas y comparativas frente a otras empresas que ejercen su misma actividad. También este método hace un aporte muy importante a la contabilidad de gestión, motivando a las empresas a analizar sus actividades y su relación con los costos, que no debe considerarse solo un sistema de costos, sino un sistema de gestión de la empresa. Muchas gracias.